supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, te damos gracias por este día, Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu preciosa palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. Amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidas, familias en Cristo. Por favor, tome su lugar. Suri, señora Olga, bienvenidos. Don Ángel, doña Marlene, doña Bernarda, Henry, hermano Abelardo, jóvenes, amados hijos, esposa, bienvenidos. Bueno, qué privilegio estar hoy nuevamente en este lugar. Ustedes no se imaginan cada 8 días la alegría que a mí me da el poder venir a la congregación, el venir a escuchar, el venir a exponer el Evangelio del Señor Jesucristo. Hace 8 días estábamos viendo un tema, estábamos hablando allí en la carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, estábamos hablando acerca de la cena del Señor. Vimos que Pablo estaba exhortando allí a los hermanos, allí en la iglesia de Corinto, acerca de los desórdenes que habían en torno a la cena del Señor. Si usted no pudo venir, recuerde que ahí en nuestras plataformas virtuales puede ver la retransmisión de esos mensajes. Y continuando con las enseñanzas bíblicas, con las enseñanzas del apóstol Pablo, hoy vamos a centrarnos en la carta a los Colosenses. Pablo hablando a la iglesia de Colosas, vamos a ir allí al capítulo 2 del libro de Colosenses. Vamos a ver hoy desde el versículo 8 hasta el versículo 23 y 4 versículos del capítulo 3. La enseñanza de hoy tiene un título, devuélvete amor, tiene un título que se llama Plenitud de vida en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? La Biblia dice que si de modo que alguno está en Cristo, dice nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan y el Señor hace las cosas nuevas. Entonces aquí, nomás el título de este mensaje, tendríamos muchísimo para hablar de la vida que nosotros tenemos en Cristo, que es la nueva oportunidad que el Señor nos da. Está la vida sin Dios y está la vida en Cristo. Y no hay nada mejor, no hay nada más maravilloso que estar nosotros en la vida de Cristo. Pero aquí nos habla de una plenitud. ¿Qué es plenitud? ¿Quién me ayuda? ¿Qué sería plenitud? La plenitud es el estado de algo que se ha alcanzado en su momento de máxima expresión. Entonces nos habla de la plenitud de la vida en Cristo. O sea que nosotros en el Señor Jesucristo podemos vivir esa perfección, ese esplendor de la vida en el Señor. Eso solo se logra estando en Cristo. El mundo te puede ofrecer cosas materiales, bienes, tal vez riquezas, pero realmente no te ofrece lo que nos ofrece el Señor por medio de su palabra. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que aún como creyentes, así llevemos tiempo, no hemos podido nosotros vivir la plenitud de la vida de Cristo. Porque a veces decimos, bueno, yo voy a la iglesia, yo como que me porto bien, como que soy un buen esposo, una buena esposa, pero mire, no pasa nada. Ay, yo como que me cansé de ser bueno, yo como que mejor voy a hacer lo que hacen los otros. Mira el vecino que ese berraco hace cosas indebidas y cómo le va de bien. Pero nos fijamos es en las cosas materiales. Y recuerde que la bendición que nos habla la Biblia es la espiritual, es tener la paz de Cristo, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el título dice plenitud de vida en Cristo. Vamos a ir al versículo 8 de Colosenses capítulo 2. Comienza haciéndonos una advertencia. ¿Cuántos saben que las advertencias son buenas? ¿Cierto? Recuerdan los jóvenes cuando el papá le dice, oiga mi hijo, tenga cuidado allí en el cruce de la calle, o cuando en el trabajo nos dicen tenga cuidado con ese equipo porque se puede dañar. Entonces cuando alguien nos dice eso es una advertencia y debemos tener cuidado. Y aquí comienza diciendo Pablo allí a la iglesia de Colosas, dice mirad que nadie os engañe. Entonces Pablo está hablando acerca de un engaño. Todos sabemos que es un engaño, ¿cierto? ¿Alguna vez lo han engañado? En alguna circunstancia, ¿cierto? Como que Echeverry, como que nos tumbaron, como que ¿qué pasó? Y entonces Pablo dice, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas.
Estas sutilezas tienen que ver con los dichos o con las fábulas. Y el mundo, pues obviamente esta mañana estábamos aquí practicando con unos hermanos y hablábamos obviamente de la teoría de la creación. Y obviamente pues está la teoría de la creación de parte de Dios, del Creador, y está la teoría del Big Bang. Y esto del Big Bang pues podemos asociarlo a que es una filosofía o una hueca sutileza, porque es un dicho, es algo que no se ha comprobado, algo que lo están cambiando, dicen no, es que ahora es de esta forma. Descubrimos esto, pero no han descubierto lo que realmente dice allí la palabra de Dios. Entonces dice Pablo que tengamos cuidado por que nadie nos engañe por medio de filosofías y cuentos y fábulas. Dice según las tradiciones de los hombres. Y usualmente las tradiciones de los hombres pues son tradiciones que tienen las personas. Usualmente en Venezuela, usualmente en Colombia, en cualquier parte que tú vayas, la gente tiene tradiciones, tiene unas costumbres. Las costumbres de Venezuela de pronto no son las mismas que tenemos acá en Colombia. Yo creo que ustedes que son venezolanos cuando vinieron acá tuvieron que adecuarse, porque aquí las costumbres de pronto en cuanto a horario, de pronto en cuanto al saludo, al respeto, a muchas cosas, a la cultura, a la comida, a muchas cosas tuvieron que cambiar y adecuarse realmente a las tradiciones, digamos, colombianas. ¿Sí les pasó o no les pasó? Claro, eso suele pasar. Entonces Pablo nos habla allí de esas tradiciones de los hombres. Y recuerde que el corazón del hombre es engañoso. Entonces debemos tener cuidado con esas tradiciones que tienen las personas, porque a veces nos dejamos permear de esto. Entonces dice la persona, pues yo no voy a la iglesia, yo no voy a Cristo porque es que allá esto y allá lo otro. O sea que tienen excusas, se están llenando de argumentos. Pero nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos el mejor argumento, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso toda situación que tiene un hermano, cuando hablo con cualquiera de ustedes, siempre lo que hacemos, que yo los puedo escuchar, pero yo estoy analizando e inmediatamente lo filtro por medio de la palabra de Dios, no por las tradiciones del mundo, sino lo filtro es por la palabra de Dios. Porque si alguien me dice, pastor, tengo una situación, no tengo trabajo, mi situación económica está como difícil, pues si yo miro la tradición del mundo, digo, sí, eso está pasando y eso suele pasar. Pero cuando yo miro la palabra de Dios, pues obviamente puedo buscar el consejo perfecto de Dios. Le digo, no temas, confía en el Señor, confía en Él y Él hará. Ora, pídele al Señor que te abra puertas. Entonces siempre buscamos no las tradiciones del mundo, sino buscamos el consejo sabio de Dios. Independiente de que vengamos a la iglesia, al pastor, al líder, pues siempre es la palabra de Dios, porque no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, dice que las tradiciones de los hombres son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí hablamos, como hablamos esta mañana, encontramos dos polos completamente distintos. Está los rudimentos del mundo, las costumbres del mundo, el consejo del mundo, y está el consejo de Dios. Yo les hago una pregunta, si una persona tiene un problema, una situación, ¿qué piensa que es mejor? ¿Ir al psicólogo o ir al amigo que está tomando trago a que le aconseje, o venir a la iglesia? Claro, venir a la iglesia, porque allí encontramos el consejo sabio de Dios. Si una pareja tiene una situación y vienen al pastor y me comentan la situación, pues yo le voy a dar un consejo, le digo, ama a tu esposa, honra, respétala, o a la mujer, sujétese a su esposo, ¿sí? Pero en el mundo diría, no sea pendejo, no sea bobo, sepárese, déle en la jeta, ¿sí? Sí, perdónenme la expresión, pero es así. Entonces siempre podemos analizar los dos puntos de vista y siempre vamos a darnos cuenta que el consejo bíblico es muchísimo mejor. Si es en tu trabajo, si tú vas y buscas un consejo a una persona que no tiene temor de decir, pues no sea boba, mire, cójase las cosas de la empresa, mire, está sobrando eso. Mientras que el consejo de Dios nos dice que no robaremos, que debemos sujetarnos a las autoridades, a nuestros jefes. Entonces estamos caminando nosotros en el camino correcto. Para el mundo esto es incorrecto, pero para nosotros es el camino realmente correcto. Porque el mundo dice que nosotros estamos locos, ¿cierto, Lucas? Pero realmente el mundo es el que está loco sin Cristo. Continuamos en el capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita, está hablando de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando se refiere a deidad, está hablando de la Trinidad de Dios. Entonces en el Señor Jesucristo habita toda la plenitud. Lo que nos muestra la Biblia es que Jesucristo también es Dios.
Por eso habla de la plenitud en Cristo. Por eso lo que les decía, 2 Corintios 5:17 dice que si de modo que alguno está en Cristo, dice nueva criatura es. O sea que la Biblia nos está mostrando la plenitud que nosotros tenemos en Cristo. Y el versículo 10, que este versículo yo creo que usted debería memorizárselo. Y vosotros estamos incompletos en Él. Completos. Recuerde que es que este servidor a veces lee como mal. Dice que nosotros estamos completos en Él. O sea que cuando venimos a Cristo está la plenitud en el Señor Jesucristo. No nos faltó absolutamente nada. Dice porque estamos completos. Por eso es que las doctrinas que dicen, bueno, gloria a Dios por el Señor, por lo que Él hizo, pero, y empiezan a ponerle peros al sacrificio de Cristo. Tú quieres ser bendecido, entonces haz un pacto, trae tu diezmo, trae tu ofrenda, y empiezan a condicionar lo que dice la Biblia, que ya está perfecto. O sea, cuando tú y yo venimos a Cristo, estamos completos, no falta absolutamente nada. Obviamente pues tenemos que discipularnos, tenemos que caminar en el Señor, tenemos que bautizarnos, tenemos que participar de la cena, tenemos que leer, coger el hábito frecuente de leer la Biblia, el hábito de orar, pero en Él estamos realmente completos, no falta absolutamente nada. Por eso el sacrificio de la cruz es de las obras de ingeniería más perfectas que ha habido sobre la humanidad, porque fue completo. A través de ese sacrificio perfecto que pasó allí hace más de 2000 años, es que tú y yo ahora tenemos acceso directo allí al Padre, es que somos bendecidos. Por eso aquí nosotros a las personas no les decimos Dios te bendiga, sino el Señor te continúe bendiciendo, porque ya fuimos bendecidos, o sea que estamos completos. Pero tal vez alguno dirá, pastor, pero usted no conoce mi situación, no conoce mi matrimonio, no conoce mi vida personal, yo tengo situación. No, esas son las cosas materiales de este mundo, pero en el Señor estamos completos espiritualmente, o sea que estamos llenos por lo que el Señor ya hizo en la cruz. O sea que nosotros estamos en un mejor tiempo, en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Continuemos allí. Dice que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. O sea que no hay nada más poderoso que el Señor Jesucristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablábamos esta mañana, interactuábamos aquí con la señora Olga y con Suri acerca pues de situaciones que se presentan a veces en la vida de las personas, de cosas que a veces pasan, del mundo espiritual, tanto bueno como malo. Y sabemos que el mundo espiritual de Dios es completamente poderoso, porque es la luz del Evangelio y la luz de Cristo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temeremos? Cuando nosotros estamos en el Señor, no debemos tener temor. Y a veces la persona tiene temor. Bueno, ¿y si me muero? Bueno, ¿y si me enfermo? Bueno, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y yo qué voy a hacer? No, es realmente la confianza en el Señor Jesucristo, de que Él nos provee, de que Él nos cuida, de que Él nos salva, de que Él apuntó nuestros nombres en el libro de la vida y de que todo fue completo, no le faltó nada. Versículo 11. Continuando con nuestra enseñanza, plenitud de vida en Cristo, dice, en Él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Cuando habla de esta circuncisión se está refiriendo a la ley. Recuerde que los niños menores o menos de 8 días tenían que circuncidarlos, quitarles el prepucio. Eso ya no es necesario. Ahora tenemos que quitar el prepucio de nuestro corazón. Lo que se debe circuncidar es el corazón. En la ley sí circuncidaban el prepucio, pero ahora nosotros circuncidamos es nuestro corazón. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Entonces aquí nos habla de sepultados. Cuando hablamos de sepultura, ¿a qué se refiere? A una muerte. Pero entonces resulta que nosotros, cuando vinimos a Cristo, sufrimos una muerte, y fue esa muerte pecaminosa, o sea que morimos al pecado, morimos a la vieja naturaleza, fuimos sepultados con Él y nacimos obviamente para el Señor Jesucristo. Por eso cuando estamos en Cristo, dice la palabra que nueva criatura es, o sea que el Señor nos da la oportunidad de tener una nueva vida, como decimos, borrón y cuenta nueva. ¿No les parece maravilloso eso?
Amén, eso es lo que hace el Señor. Independiente de que una persona haya cometido delitos, haya cometido situaciones, de que pronto la persona por haber cometido un error está en la prisión, pero si Dios lo perdonó, Dios prácticamente borra todos sus pecados. Que quedó una consecuencia y que tiene que pagar obviamente ante las autoridades, pues tendrá que pagar. Pero si una persona que cometió digamos un homicidio y está en la cárcel, y en la cárcel conoció el evangelio, porque han habido casos, pues la persona obviamente el Señor lo va a perdonar, independiente pues de que le quede un prontuario, independiente de que las personas lo vayan a señalar, pero se cumple la palabra que Dios lo hace una nueva criatura. Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo, pero es de nacer de nuevo para hacer las cosas bien y no para continuar en el pecado. Entonces dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él. Entonces nos habla de una muerte y nos habla de una resurrección. La Biblia está hablando completamente en todo su contexto acerca de la resurrección de los muertos. De hecho, obviamente, si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra, que vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Pero como Jesús resucitó, por eso nosotros creemos en uno que murió y que ciertísimamente, según las Escrituras, resucitó. Esa es la fe del cristiano, la fe del creyente. Y la Biblia dice que así como también Jesús murió, también Él traerá con nosotros a los que durmieron en Él. O sea, ¿qué significa? Que después aún de la muerte física tenemos una esperanza, y la esperanza es la resurrección para vida eterna. Como también la Biblia habla de la condenación eterna. Si yo les preguntara, ¿qué quieren? ¿La vida eterna de Dios o la condenación eterna? No lo dude, la vida eterna en el Señor. Pero el mundo, ¿qué está escogiendo? La condenación eterna. Porque el mundo no cree en la vida eterna de Dios, por eso están perdidos, por eso están en tinieblas. Por eso lo mejor que nos pudo haber pasado no es tu casa, no es tu carro, no son tus hijos, no es tu esposa, no es tu esposo. Lo mejor que te pudo haber pasado es el haberte reconciliado con Dios, el que te hable en las Escrituras. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. No es ganarse el baloto, porque alguien diría: pastor, si yo me ganara el baloto, mejor dicho, mi vida se arreglaría. No, el dinero no es todo. Hay gente que tiene dinero y no tienen sino dinero porque tienen desgracias, viven una vida terrible, su familia completamente dividida. Por eso dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Entonces la mayor riqueza que tú y yo podemos tener es estar reconciliados con Dios. Por eso ya fuimos bendecidos. Por eso yo soy un hombre próspero, rico espiritualmente. Aunque tenga situaciones, aunque tenga tribulaciones, aunque tenga que pagar mañana los recibos del agua, de la luz, del gas, cierto que a veces como que llegan todos al tiempo, se ponen de acuerdo y no sabe uno de dónde va a pagar, pero no importa, sabemos que tenemos la confianza en Dios, que Dios nos respalda, que Dios nos cuida. Continuamos. Dice: mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces habla de una fe. También hablábamos de la fe esta mañana. Cuando hablamos de fe bíblica, está hablando de la fe conforme a la Escritura, no la fe del mundo, porque el mundo tiene fe, ¿cierto? En el ídolo de Monserrate, la gente tiene fe en el brujo, tiene fe en José Gregorio Hernández, en los santos, en una cantidad de cosas, y eso pues es fe, pero no es la fe que enseña la Biblia. Pero cuando nos habla aquí de la fe, está hablando de la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. O sea que nosotros tenemos la fe en el unigénito Hijo de Dios, que murió y que se levantó de entre los muertos. Mahoma murió y sus huesos están allí en la tumba. Confucio murió y sus huesos están allí en la tumba, pero la tumba de Jesús está completamente vacía. Y el Señor Jesús resucitó conforme a las Escrituras y está sentado a la diestra del Padre, y muy pronto, según las Escrituras, regresará. ¿Y a qué va a regresar? A juzgar el mundo. Pero nosotros ya fuimos salvos, obviamente por nuestra fe en el unigénito Hijo de Dios. Continuemos, versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos algunos pecados. Todos los pecados, gracias. Entonces dice que nosotros estábamos muertos en pecados. Una persona que está sin Dios, según la Biblia, está muerta.
Y a veces pensamos que los muertos son los que están allá en un cajoncito metidos. No, las personas que tú ves en la calle, que aparentemente están de aquí para allá, según la Biblia, si no tienen a Dios, están completamente muertos. Muertos vivientes. ¿Cuántos vieron la película hace muchos años de los muertos vivientes? ¿Cierto? Pues así prácticamente son. Entonces nosotros, dice la palabra, que Él nos dio vida, y habla de la vida Zoe, habla de la vida de Dios. O sea que nosotros estamos vivitos y coleando, como dice el mundo, espiritualmente y carnalmente. Dice, nos dio vida juntamente con Él, porque recuerde que Él es la vida. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino y no hay otra verdad, así que no busque más, está en el camino correcto. Dice que también nos perdonó todos, di conmigo todos los pecados. Porque a veces pensamos y decimos, no, pastor, yo soy bueno. Yo me he encontrado con personas que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Claro que está bien, pero si yo le preguntara a la persona, ¿has mentido alguna vez? Bueno, algunas mentiras piadosas. ¿Quién no ha dicho mentiras? Pues la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Has matado a alguien? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Pero la Biblia dice que si odiamos a alguien, somos culpables de homicidio. Eso fue lo que enseñó el Señor Jesús. Entonces sí tenemos pecados, pero Jesús vino a morir por los pecadores y dice que pagó todos nuestros pecados. La cuestión es que necesitamos reconocer que somos pecadores, necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador. Cuando tú reconoces en humildad que necesitas un Salvador, es cuando realmente viene la plenitud de la vida de Cristo a ti, porque estás reconociendo que necesitas de un Salvador. Pero el mundo no quiere nada con Dios, el mundo no quiere nada con la Biblia, el mundo está rechazando lo bueno de Dios, está aceptando la ideología de género, está aceptando el pecado, la anarquía, la soberbia. Cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Y ese es el mundo que tenemos actualmente ante nuestras narices. Mira un noticiero, mira a tu alrededor, mira a tu vecindario, mira tu trabajo y te vas a dar cuenta que ese es el mundo que está escogiendo las personas. Un camino de oscuridad y un camino de maldad. Y sabemos que eso tiene que pasar porque la Biblia predice que en los últimos tiempos dice que habrá el aumento de la maldad. Eso no lo podemos cambiar, el mundo no va a cambiar, pero tú y yo sí podemos cambiar. En Cristo podemos ser mejores personas, podemos tener mejores matrimonios, mejores hijos, ser mejores trabajadores, porque lo dice la palabra del Señor. Así el mundo vaya hacia el estanco. Versículo 14. Dice que el Señor dice que anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que había un acta, un decreto. ¿Sí saben qué es un decreto? Es algo que ha sacado una autoridad, y un decreto es algo que se cumple, ¿sí? Y obviamente había un acta en contra de nosotros, o sea que nos decía por la ley que éramos pecadores, que éramos culpables, pero apareció uno que murió por los pecadores, y ese fue el Señor Jesucristo. Entonces esa acta, lo que pasó fue que se anuló, porque dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea que sí fue perfecto el sacrificio del Señor Jesucristo, no le faltó nada. Tú ya fuiste bendecido, tu nombre, si tú lo crees, ha sido escrito en el libro de la vida. En esta vida somos pasajeros, somos peregrinos y estamos esperando la redención o cuando regrese el Señor Jesucristo por segunda vez, o el arrebatamiento de la iglesia. Pero ya fuimos bendecidos, y si un día partimos de este mundo, partimos hacia la eternidad de Dios. Lo triste es que las personas afuera no lo saben. Tristemente y lamentablemente a diario mueren cientos y miles de personas por diversas circunstancias, por la inseguridad, por la violencia, por celos, por accidentes de tránsito, por muchas cosas mueren muchas personas. Pero lo triste, ¿sabe qué es? Que muchas de esas personas que mueren se van a una eternidad sin Dios, sin saber sin haber podido escoger por el camino del Señor Jesucristo. Por eso es que hoy es el día de salvación. El día de salvación no es mañana, porque de pronto nos hablan de Cristo y decimos, bueno, déjeme pensarlo, como que voy a mirar, como que voy a escuchar y voy a mirar a ver qué decisión tomo. No, el día de salvación es hoy.
O les hago una pregunta: ¿alguno de ustedes sabe si en un par de minutos, en una hora o el día de mañana va a estar con vida? ¿Alguien lo sabe? Tenemos planes, tenemos metas, pero no lo sabemos. Por eso tenemos que vivir cada día como si fuera el último día, reconciliados con Dios, en la paz de Dios. Entonces vive para Dios. Hoy es el día de salvación. Camina conforme a la palabra, conforme a la escritura, y vive la plenitud de vida en Cristo. Versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades. Está hablando de potestades de demonios, potestades demoníacas. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que hubo un triunfo del bien sobre el mal. Triunfó el Señor Jesucristo, y ese triunfo también lo comparte junto con nosotros. Por eso nosotros no debemos tener temor. El temor nuestro debe ser el Señor, y no temor de miedo, sino de reverencia. No tener temor, como le decía, bueno, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, sino tener nuestro temor y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque ya prácticamente hubo un triunfo sobre ellos en la cruz. Jesús partió la historia de la humanidad. Allí sobre esa cruz todo fue consumado. Por eso el Señor lo expresó, dijo: todo es consumado. Todo fue allí. Era necesario que pasara ese sacrificio perfecto. Tenía que pasar porque estaba escrito. De hecho, durante 4000 años atrás, antes del Nuevo Testamento, los profetas de Dios, los hombres de Dios, estaban anunciando que ciertamente tenía que venir un Mesías, un príncipe salvador. Y cuando el Señor vino al mundo, cuando Dios se mostró, porque la única forma de Dios mostrarse al mundo en su humanidad era a través de su Hijo. Por eso Él se encarnó. La Biblia está en contra de la reencarnación, pero la Biblia sí dice que el Señor se encarnó y tomó forma de hombre, forma de siervo, para mostrarse al mundo. Y cuando Él apareció, ¿qué hicieron con Él? ¿Lo coronaron rey? Lo golpearon, lo escupieron, lo bofetearon, se burlaban de Él. Eso hicieron. Y lo más triste es que nosotros, conociendo la historia, seguimos haciéndolo. O el mundo sigue haciéndolo, porque tú y yo no lo hacemos, pero el mundo sigue haciendo lo mismo con Jesús, burlándose de Jesús, burlándose de las enseñanzas de Jesús. Bueno, y si Dios existe, y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué yo tengo que vivir esta situación? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué los venezolanos tenemos que estar acá en otra nación y no estar en nuestra nación? Y comienza la gente a pelear contra Dios y a juzgar a Dios de cierta forma. Están haciendo lo mismo que hace 2000 años, burlándose de Él, menospreciándole. Gloria a Dios que nosotros estamos en el camino correcto. Versículo 16 de nuestra enseñanza, plenitud de vida en Cristo, basado allí en Colosenses capítulo 2, versículos dice: por tanto, vuelve y dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este versículo lo podemos utilizar mucho para las enseñanzas, cuando a veces las personas que quieren judaizar o las personas que persisten en estar en la ley. Hay iglesias que las mujeres tienen que utilizar la falda larga, ¿cierto? El cabello largo, que no se pueden colocar pantalón. Pues aquí está diciendo que nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Si la persona quiere guardar el sábado, pues guárdelo, pero ya no es un requisito. Era un requisito de la ley, pero ahora no. Si nos congregamos el sábado, el domingo, el lunes, el viernes, pues ya no nos juzguemos en esto. Dice también en cuanto a bebida o comida. Entonces, si la persona dice que no come rellena, pues no coma rellena, ¿cierto? Y el que come rellena, pues no juzga al que no come rellena. Pues la rellena es como rica, ¿no? Pero es preparada con sangre. Obviamente, pues en la sangre, pues digamos que se almacenan muchas enfermedades. Entonces, preferiblemente, pues no coma rellena, cómase otra cosa. Y así cuanta cosa, que si come cerdo o no come cerdo. Personalmente, pues digamos que la carne de cerdo es muy susceptible a las bacterias, y la Biblia pues recomienda que no se debe comer cerdo, pero si alguien come cerdo, pues no se va a condenar realmente por eso. Pero hay personas que están juzgando al que come, al que hace, al que guarda, al que no guarda. No, recuerde que nosotros, el Señor no nos llamó a nosotros a ser jueces. Nosotros no somos jueces, fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, de redención. Esto es una iglesia que predica la verdad de Cristo, el evangelio del Señor Jesucristo, un evangelio de salvación
que transforma vidas. Yo los miro a ustedes y veo que Dios está transformando la vida de cada uno de ustedes, que con unos se demora más y con otros menos, ¿cierto? Porque no todos los dedos de la mano son iguales, pero Dios lo hace. Y los felicito por estar acá. Ustedes no tienen, yo les digo, ustedes vienen acá el día domingo, pero no es porque tengan un compromiso con este servidor ni con esta iglesia. Ustedes tienen un compromiso primeramente con Dios, con el Padre eterno, con el Creador del universo. Y venimos aquí es a glorificar, a testificar, a honrar realmente el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, hágalo, pero dice la Biblia que no juzguemos, ¿sí? Creo yo fielmente, y exhórteme si estoy en lo contrario, si una persona come morcilla, come carne de cerdo, ¿será que pierde la salvación? Pues yo creo que no, porque yo correcto, digo que no pierde la salvación. Yo le digo a la gente, pastor, yo siempre le digo a la gente, uno es salvo, pero tiene uno que antes de morirse estar arrepentido, pedirle perdón a Dios, porque si uno no le pide perdón a Dios, ¿la salvación es por obras pues no se o por gracia? Por gracia. Si fuera por obras, ahí sí tendríamos que reevaluar. ¿Listo? Eso es otro tema que podemos ampliarlo. Por eso le digo, no estamos juzgando aquí a nadie. El versículo dice que nosotros no juzgamos en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Hace 8 días hablábamos de la cena del Señor, ¿recuerda? Y estamos hablando, nosotros celebramos la cena con jugo de uva. Hay iglesias que lo pueden hacer con vino. Si usted se toma un vino, pues no es que esté mal. La Biblia dice no os embriaguéis con vino, ¿sí? Entonces obviamente todo tiene como un nivel, esa es la palabra, como un nivel, ni muy allá ni muy acá, pero la salvación sí es completamente por gracia. Tú no lo merecías, tú tampoco, y yo menos, pero por la gracia del Señor es que ahora somos perdonados. Continuemos con la enseñanza del día de hoy, plenitud de vida en Cristo. Versículo 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18. Bueno, vamos a detenernos un momentico en el versículo 17. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea que la ley nos estaba mostrando que era la sombra de lo que debía de venir, que es Cristo. Cristo, por eso en Él obviamente todo se consumó. Por eso vino el nuevo pacto, que es lo que cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, usted va a encontrar la transición de la ley a la gracia. Y hay personas que persisten aún estar en la ley. Y bueno, obviamente, según bíblicamente, nadie pudo cumplir la ley, a excepción del Señor Jesucristo. Entonces, si los profetas del Antiguo Testamento, los hombres de Dios del Antiguo Testamento, fueron imperfectos, no pudieron cumplir la ley, ¿será que nosotros somos mejores que ellos? No. Entonces necesitamos de la gracia, y la gracia es un regalo inmerecido. Por eso estamos hablando de esa plenitud de la vida en Cristo que necesitamos. Continuemos ahora sí, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tenemos una mente carnal, necesitamos la mente de Cristo, porque a veces nosotros todo lo meditamos acá en nuestros pensamientos, y yo creo que el ser humano, no sé, tú hiciste un estudio el otro día que te tocaba una tarea, ¿cuántos pensamientos vienen a la vida de una persona continuamente? Son cientos de miles. Tú vas en el bus y te atraviesa una cosa, un pensamiento viene, pensamiento va, por cualquier cosa tú estás pensando, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Pero nosotros no nos movemos por pensamientos, porque en los pensamientos se alojan las emociones. Nosotros nos movemos es por lo interior, lo que hay en nuestro corazón. Por eso es la Biblia que la abundancia del corazón habla la boca. Ahora yo te pregunto, ¿de qué está llenando tu corazón? ¿Del mundo, de tristeza, de lágrimas, de engaño, de pornografía, de todas estas cosas malas? ¿O está llenando tu corazón realmente de la palabra de Dios? Tendríamos que reevaluar la situación. Versículo 19: no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea que en Dios sí tenemos un crecimiento. De pronto tú lleves 10 años en la empresa donde estás trabajando y de pronto estás ocupando el mismo cargo y no creces, pero la Biblia dice que sí, en el Señor crecemos espiritualmente. Tenemos que crecer, y esto no solamente para el pastor, porque pensamos que el pastor tiene que aprenderse la Biblia, tiene que memorizarse los versículos. No, eso es absolutamente para todos los cristianos. Si tú te llamas cristiano, si te llamas creyente, debes
ir en el crecimiento del Señor, estar creciendo. Por eso dice la Biblia que no seamos niños fluctuantes, que nos alimentamos, porque un niño se alimenta solo leche. Pero imagínense, mi hijo tiene 26 años y yo todavía comprándole la leche NAM o Nestum. No, ¿cierto? No, tengo que darle frijoles y carnecita y alimentarlo bastante bien. O imagínense trayendo a mis hijos a la iglesia con tetero. Dirían, uy, pastor, usted sí es muy conchudo, ¿no? No, entonces así mismo, si lo traemos al mundo espiritual, la leche espiritual es el evangelio para las personas nuevas, pero la persona tiene que crecer, profundizar en la palabra del Señor, o sea, madurar. Continuemos. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, ¿cuántos han muerto con Cristo? Uy, no, pastor, yo no quiero la muerte. Sí, nosotros realmente morimos cuando venimos a Cristo, padecimos una muerte, y fue esa muerte al pecado, a esa vieja naturaleza. Por eso dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, costumbres, dichos del mundo, dice, ¿por qué? Como si vivisteis en el mundo, os someteos a los preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Recuerde que doctrinas se traducen en enseñanzas. Entonces está hablando obviamente de las enseñanzas, de los preceptos del mundo a los cuales tenemos que morir y vivir la vida de Dios. Versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Está haciendo una pregunta. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Entonces está hablando Pablo que algunos rudimentos del mundo, algunas costumbres, en cierta forma, dice Pablo que tienen algo de sabiduría. Eso es como los consejos que dan de actitud positiva. Yo creo que en la empresa donde su merced trabaja, alguna vez sí los han llevado a estas charlas de motivación. Eso lo hacen obviamente para crecer en ventas, para crecer en la empresa. Entonces les dan esas charlas y la persona como que sale empoderado. No, yo sí voy a conquistar el mundo, voy a vender, y coge ese teléfono y mejor dicho vende hasta el jefe. Porque sale con esa motivación. Entonces, en cierta forma, sí dice la Biblia, dice Pablo a la iglesia de Colosas, que en cierta forma sí hay sabiduría, pero es una sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo dice que es animal, diabólica. La sabiduría de Dios está en Dios, está en la palabra. Por eso fue que cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, dice la palabra que Dios se apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. Si Dios apareciera hoy físicamente en tu vida y te dijera, Suri, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Ay, Señor, pues dejar de pagar arriendo, esa casita de 8 pisos que yo he visto allí, algo humilde, ese edificio de 8 pisos con parqueadero, un penthouse allá en La Calera. Claro, porque estamos en una carne, y la carne tira las cosas del mundo. Pero dice la Biblia que Salomón pidió sabiduría, y el Señor no lo condicionó, porque le dijo, pídeme lo que quieras. Le hubiera podido pedir lo que quisiera, el Señor se lo hubiera dado, pero Salomón fue sabio y pidió sabiduría. Y el Señor, que le dijo, por cuanto pediste sabiduría y no riquezas, pues te voy a dar sabiduría y los bienes te son añadidos. Y si lo traigo al Nuevo Testamento, Mateo 6:33 dice, mas busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia y lo demás. Pero el problema, ¿qué pasa? Que estamos buscando primero la añadidura. Bueno, yo voy a la iglesia, si Dios me bendice, yo voy a la iglesia. Y empezamos a probar a Dios, Diosito, dame ese trabajo, ábreme puertas, y yo te prometo, mejor dicho, que voy a ser un arcángel, que voy a ir a la iglesia, que voy a empezar a leer la Biblia. Y empezamos a condicionar a Dios, cuando no es así. Dice, busca primeramente el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Esto es la palabra, la iglesia, todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, pues es el reino de Dios. Dice, búsquelo primeramente y lo demás viene por añadidura. En mi caso personal, el Señor lo que ha ido es añadiendo poco a poco lo que necesitamos, lo que nos conviene, no lo que queremos, porque el ser humano es terco y a veces queremos cosas que no nos van a hacer bien. Es como yo siempre pongo el consejo o el ejemplo de John. Si uno de tus hijos te pide 500,000 pesos y así tú los tengas y te sobren y se los puedas dar, ¿tú se los das? ¿Por qué?
No tanto que hay que ganárselo, sino él no sabe administrar esa plata. Lo vas a dañar, ¿cierto? Porque entonces el niño coge esos 500,000, se va a la tienda, se compra chocolates, galletas y se va a indigestar, se va a enfermar. Entonces, por conveniencia, ¿sí ves? Y así es Dios. Dios nos da lo que a nosotros nos conviene. Tenemos que pedir, pero pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que las oraciones del creyente no deben ser solamente materiales, sino agradecer por la vida. Cuando te levantes, agradece a Dios: Señor, gracias porque tengo vida, tengo una oportunidad, que así tenga deudas, tenga situaciones, que esté lloviendo, que sea lo que sea, pero tienes que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Aprender a ser agradecido. No hay nada más feo que una persona que es desagradecida. Continuemos. Versículo 23. Estábamos ahí. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a leer el capítulo 3, los 4 versículos que están ahí para concluir la enseñanza del día de hoy: plenitud de vida en Cristo. Hasta este momento, ¿cuántos hemos sido edificados con esta palabra? Amén. ¿Hemos entendido la palabra? Amén. La palabra de Dios es clara, es sencilla. Esa es la sencillez del evangelio. Es un consejo. Hoy estamos dándole un consejo aquí a los hermanos, y recuerde que Santiago 1:22 dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Así que tú no salgas de este lugar diciendo: oiga, me gustó el mensaje, oiga, qué chévere, y en 8 días, oiga, ¿de qué predicó el pastor? No, que lo pongas por obra. Tenemos que colocar por obra la palabra de Dios. O sea, que tú llegues a tu casa, a tu trabajo, a tu cotidianidad, y empieces a colocar por obra la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitamos con Cristo? Amén. Mire lo que tenemos que hacer: buscad las cosas de Nueva York, buscad las cosas del mundo, buscad las cosas del centro comercial. Bueno, es que ustedes saben que a veces leo mal. Buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las celestiales. ¿Sí ven? No las materiales, no las del mundo. Ahora entonces te hago una pregunta: ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué vives angustiado? Si la Biblia nos dice que busquemos las cosas de arriba, y no estamos buscando las cosas de arriba, sino buscando las cosas de abajo, y nos preocupamos por las cosas de abajo, cuando la Biblia nos está dando ese consejo sabio, que busquemos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. El versículo dice: poned la mira en las cosas de arriba, vuelve y repite, y no en las de la tierra. No dice, bueno, busque algunas, busque la comida, porque a veces nos preocupamos: ¿y qué comeremos? ¿Y qué beberemos? Por eso dice que contemplemos las aves de los cielos. ¿Se ha visto las aves de los cielos a veces que ellas no siembran, no ciegan? Y dice que el Señor las alimenta. Y dice la Biblia que ¿acaso nosotros no valemos mucho más que las aves? Yo no veo a las aves preocupadas, charlando, mirando allá así, ¿no? Estos días estaba lloviendo y estaba en una parte donde había un bosque, y había unas aves y había un charquito de agua, y era agua limpia, y ahí estaban todas bebiendo del agua gratuitamente. No tenían que pagar un solo centavo, y la comida ahí comen, el Señor las alimenta. ¿Sí que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para el mundo posiblemente esa vida está escondida, pero para nosotros ya ha sido revelada la palabra de Dios, porque hemos muerto y nuestra vida ahora está con Dios. Gloria a Dios, al Señor, porque tuvimos que morir a nuestra carne, morir a esa naturaleza pecaminosa, y aún tenemos que morir a veces a nuestro carácter, a las cosas que no agradan, a las cosas que sabemos que hacemos mal. Tenemos que morir a esas cosas cada día más de Dios y menos de mí. Menguar a esta carne, porque a esta carne le gustan las cosas del mundo: la comodidad, el dinero, la fama, la droguería. Todas estas cosas le gusta a la carne. Versículo 4, para terminar la enseñanza del día de hoy, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
¿Ya se manifestó Cristo en tu vida? Claro que sí, porque Él habla ahora a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser. Por eso la plenitud de vida en Cristo. Por eso ese mensaje, tenemos que vivir la plenitud de vida en Cristo, para no estar como está el mundo. El mundo está en tristeza, en angustia, en zozobra, en que no sabemos qué va a pasar, que posiblemente una tercera guerra mundial, que las guerras, que las hambrunas, que la carestía, que el dólar y todo lo que estamos viviendo, el mundo tiene miedo. Por eso tristemente en este tiempo se han aumentado los suicidios y los intentos de suicidio, porque son personas que no tienen a Dios, que han perdido su esperanza, porque su esperanza estaba en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Tenemos que vivir la vida de Dios. Yo espero en el Señor Jesucristo, y dándole a Él la honra, la gloria de que este mensaje haya podido ser de bendición para su vida. Retenga lo bueno y deseche lo malo. Si no está de acuerdo en algo de este mensaje, esta palabra, pues retenga lo bueno y deseche lo malo. No se enoje conmigo. Viva gozoso, viva alegre, y bueno, que gracias al Señor por cada uno de ustedes. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración. Hay muchos motivos. Damos gracias al Señor también por la iglesia de Cartagena. Ahí están los hermanos de la iglesia de Cartagena, Familias en Cristo Cartagena, haciendo la labor arduamente y continuamente. No es fácil el predicar el evangelio, no es fácil el ser pastor, no es fácil el estar enfrente de una obra, pero lo hacemos por amor del Señor, por lo que Él ya hizo. Y esperando que un día podamos estar delante de la presencia del Señor. No esperamos recompensa, porque realmente ya fuimos recompensados, ya fuimos bendecidos. Lo hacemos por amor de su nombre, por amor de ustedes, por amor de las almas, de los perdidos, y es un privilegio el poder servir al Señor. Así que usted como cristiano también disponga su vida. Dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. Predique el evangelio, háblele, cuéntele a los demás que sí hay esperanza en Cristo Jesús. No se quede callado o no hable cosas que no son, sino hable las buenas nuevas de salvación. Oremos. Padre precioso Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, mi Rey. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos la plenitud de vida en Cristo. Gracias porque tú ya nos has bendecido, Señor. Nos has dado de lo mejor, Señor. Queremos morir a esta carne pecaminosa, al pecado, aquello que nos separa de ti, oh Dios. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si te hemos contristado, si hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos, límpianos y transfórmanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Señor, tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Padre precioso, también te damos gracias, Señor, por la ofrenda que recibimos el día de hoy, Señor, para el sustento de la congregación. Lo hacemos respetuosamente, sin agraviar a ninguno de nuestros hermanos, Dios. Sabiendo, Señor, que damos es por agradecimiento a lo que tú ya hiciste y no para que tú nos des, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.